público desde las dos organizaciones. Simplemente avisaros que vamos a grabarlo para tenerlo para nuestra actividad, así que os aviso de que esta actividad va a ser grabada. Y antes de ello os decía, tanto Esperanza como yo vamos a dar una visión general de lo que son nuestras organizaciones para también poner en contexto. Os recuerdo en la medida de lo posible que silenciéis vuestros micrófonos y que bueno, veo una pregunta ya si nos enviaréis la presentación por mail. Sí, aquellos que hayáis enviado, hayáis aceptado recibir información de nuestra parte, os enviaremos la presentación. Así que bueno, arrancamos. Os voy a trasladar muy brevemente para aquellos que no conozcáis, porque sé que también hay muchos miembros de nuestra organización inscritos, que es Amfori. Amfori es una asociación empresarial, la más numerosa, dedicada al comercio abierto y sostenible. Tenemos más de 2.400 miembros en todo el mundo, en 46 países, y hay unos 27.000, creo que ya son bastante más productores en nuestra plataforma. Muy brevemente nuestra historia. Desde 1977, que la verdad es que es un montón de tiempo, surgió con el nombre de FTA. Hemos ido murando, seguramente Amfori BSCI es lo que quizá más os suena, que es el código de conducta que nació en 2003, en 2014 BEPI, que ahora comentaré, y bueno, ya en 2018 adquirimos nuestra nueva denominación, que es Amfori. Algunos de nuestros miembros, muy rápidamente, están todos en la página web, pero para que os hagáis un poco alguna idea a nivel mundial, y también algunos de nuestros miembros no están todos, desde luego, en España. ¿En qué consiste la membresía o ser miembro de Amfori? ¿Qué es lo que aportamos? Bueno, yo me gusta definirlo como una comunidad de empresas que quieren hacer las cosas mejor en lo que respecta a su cadena de suministro, la sostenibilidad de su cadena de suministro. Entonces, los miembros se adhieren para intentar mejorar en este ámbito, y nosotros como organización les damos herramientas tanto para el desempeño social, que es Amfori BEPI, que seguramente es lo que muchos conozcáis, herramientas para monitorizar y mejorar, sobre todo aplicamos siempre mejora continua en la parte medioambiental, Amfori BEPI, que ahora comentaremos, y también el equipo de advocacy, del cual tenemos hoy a una representante, que es Amanda Soler, que está basada en Bruselas, es española, y que se asegura de que nuestras herramientas estén alineadas con toda la legislación que viene, con toda la complicación que esto tiene, porque ya sabéis que la carga normativa y la evolución de este ámbito está siendo pues incesante, por decirlo de alguna forma. Aparte de todo esto y de una plataforma en la que los miembros comparten información, esto está basado mucho en la colaboración y en la confianza y en el intentar hacer juntos mucho más de lo que cada uno puede hacer individualmente. También les aportamos una serie de herramientas como formación, encuentros, etcétera, para que estén lo más al tanto posible, y sobre todo también para que puedan mejorar, porque este es un ámbito en el que nunca se puede estar del todo satisfecho. Así que, como igual que la legislación de debida diligencia se basa en la mejora continua, nuestro enfoque es exactamente el mismo y sobre todo también integral. No me voy a detener en la parte social, porque vamos a hablar mucho más de medioambiental. Simplemente daros unas breves pinceladas sobre lo que es BEPI, que es nuestra herramienta para la gestión medioambiental, que es de lo que vamos a hablar hoy en el webinar. Está basada mucho en la identificación y gestión de riesgos, y bueno, en ella medimos 8 áreas de performance, 6 de las cuales están alineadas con GRI, las veis en pantalla: el sistema de gestión medioambiental, energía, clima, emisiones, agua, efluentes, residuos, biodiversidad, químicos y ruidos y molestias, por traducirlo de alguna forma, españolizarlo de alguna forma, la palabra nuisance. Y a partir de ahí, estas son las áreas que se miden, y lo que se inicia es un proceso, como os decía, un poco de mejora continua, que también es la filosofía de BSCI, también basado en un código de conducta y en intentar mejorar y al menos tener completamente mapeados los riesgos también ambientales y no solo sociales en la cadena de suministro. Funciona para todos los sectores, países y también para los diferentes alcances de la cadena de suministro.
Y en este punto me voy a frenar y voy a dar paso a mi compañera, vamos a Esperanza, compañera en este webinar, a Esperanza, que no sé si estás por ahí. No te... Sí, sí, María, aquí Sí, estoy. fenomenal. Pues voy a dejar de compartir Perfecto. pantallas, que no te veía, perdona, No te y preocupes. dudado que Perfecto. estuvieras, pero dejo de compartir pantalla para que tú puedas también presentar a la audiencia Fenomenal. a Ujú. PFC. Bueno, gracias María y bienvenidos y bienvenidas a todos por estar en este webinar, que esperamos que sea de vuestro interés y que hemos podido organizar gracias a la colaboración súper estrecha de Amfori. Bueno, pues como todos sabemos, estamos en una época de muchos cambios y de mucha incertidumbre, pero lo que sí tenemos claro es que la sostenibilidad ocupa un espacio muy importante en agendas públicas, en agendas privadas, en agendas de todas las organizaciones, porque todos estamos trabajando para un objetivo, ¿no?, que es el de conseguir esa neutralidad climática, el de mejorar la biodiversidad y además el de disminuir esas desigualdades sociales que se están generando. Desde PFC queremos transmitir que, bueno, que los bosques, sus productos y sus servicios son soluciones basadas en la naturaleza que nos ayudan a dar respuesta a esas demandas y a través de una herramienta que se llama la certificación forestal, que luego querremos enseñaros de manera muy, muy sencilla. En ese sentido, voy a compartir mi pantalla. Me tenéis que habilitar, por favor, a compartir pantalla. Creo El que soy yo, lo anfitrión. hago ahora mismo, perdón, Vale, gracias, Esperanza. María. A ver. Ya podrías Espera, hacerlo. sí, perfecto. Gracias, María. Vale. Bueno, pues aquí mi breve presentación que os haremos pasar posteriormente para todos los interesados. Bueno, nosotros como organización PCC pues somos una asociación sin ánimo de lucro, de carácter global, que trabaja para promover la sostenibilidad forestal, para la economía circular, y esto lo hacemos a través de la trazabilidad y bueno, el consumo responsable de esos productos que proceden de bosque. PFC España opera en el territorio español. ¿Cómo lo hacemos? Promoviendo la gestión forestal sostenible con una herramienta, con una certificación forestal que es el sistema, en el marco del sistema PFC. Los principios fundamentales de este sistema son, decimos que nace del corazón del monte, en tanto a que cumple las necesidades o da respuesta a las necesidades de la gente que trabaja en el territorio en toda su cadena de producción. Además, una de sus fortalezas es que tiene un enfoque de abajo hacia arriba, con el fin de implementar esas políticas que se desarrollan de arriba a abajo. En este sentido, la certificación forestal y nosotros como organización intentamos contribuir a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que tenemos como meta, y además lograr los objetivos de neutralidad climática, mejora de diversidad que nos determina el Pacto Verde Europeo. La certificación forestal, para que lo podáis entender, aquellos que no formáis parte, digamos, de este sector, pero que os afecta de alguna manera a todos los productos forestales que ponéis en marcha y ponéis en el mercado, pues tiene dos fases. Una es la certificación de gestión forestal sostenible, que en España se implanta a través de una norma, que es la norma UNE 162/2002, y la certificación de cadena de custodia, que afecta a toda esa cadena de producción, ¿no?, hasta llegar al producto final. En este caso, se implementa a través de unas normas internacionales del estándar PFC, que son el 2010-2020, actualmente en vigor. Para que os hagáis una idea, la certificación PFC pues, incluye dentro de sus criterios e indicadores requisitos relacionados pues, con la sostenibilidad, medio ambiente, los económicos y los de gobernanza. Por mencionar algunos, hablamos de biodiversidad, hablamos de prohibición de conversiones forestales, de prohibición de árboles modificados genéticamente, participación de la población local, el respeto a los derechos de la propiedad y de tenencia de la tierra. Tenemos en cuenta, por supuesto, se tiene en cuenta en el marco de nuestro sistema de bienestar de las comunidades forestales, el respeto de todas las funciones de los bosques entre las sociales y, como no, cumplir con todos los aspectos sociales que nos determinan las normativas internacionales. La independencia y la imparcialidad es lo que diferencia al sistema PFC. Esto quiere decir que existe una separación clara entre lo que es la norma, el proceso de certificación y el proceso de acreditación a todas las entidades que realizan esa certificación. En España, digamos que estaría acreditado por el NAC. Las normas PFC se basan en esos acuerdos gubernamentales que están reconocidos globalmente, sigue las normas ISO, que como sabemos están aceptadas para esos procesos de certificación y acreditación, y asegura la mayor disponibilidad de suministro, por tanto la mayor fuente global de productos forestales sostenibles certificados.
Hoy en día pues hablamos de aspectos ASG o ESG, medio ambiente, sociales y de gobernanza. Pues la certificación PFC ayuda a todas las organizaciones a dar respuesta a muchos de estos, a todos estos aspectos. ¿Cómo está implantada la certificación forestal, el sistema PFC? Pues a nivel mundial existen 55 sistemas nacionales de certificación reconocidos. Esto hace que haya más de 286 millones de hectáreas de bosques certificados PFC. Veis ahí un mapa muy por encima donde existe bosque certificado PFC. Y esto tiene lugar gracias a la labor y el esfuerzo de más de 1 millón de silvicultores y gestores que trabajan para ello. Esto hace que el 75% de los bosques a nivel mundial estén certificados bajo el sistema PFC. Y que, por otro lado, tengamos una cadena de suministro de más de 23.000 empresas que tienen ese certificado de cadena de custodia. Esto en España se traduce en 2,7 millones de hectáreas certificadas gracias al trabajo de 56.114 silvicultores, gestores y gestoras que trabajan para ello, y contamos con una cadena de suministro de 1.675 empresas certificadas de todos los productos potenciales de los bosques. Hablamos de madera, hablamos de papel, cartón, resinas, y cada vez son más diversos los productos que se certifican para ofrecer esas garantías de sostenibilidad a los mercados globales en los que estamos inmersos. En definitiva, desde PFC queremos transmitiros pues que existe esa época de cambios, existe una serie de demanda, ¿no? del ámbito de sostenibilidad y muchos reglamentos que así nos solicitan o nos van determinando ese camino. Pues en este sentido, el sector forestal, los bosques y la certificación forestal se presentan como una solución para dar respuesta a muchas de estas demandas a nivel público. También cuentan con el reconocimiento de esas regulaciones, también de las corporaciones que necesitan de esas cadenas de suministro que le proporcionen valores de sostenibilidad. Dar respuesta a criterios ESG del sector financiero y siempre con el ánimo de hacer participar al consumidor responsable y cada vez más consciente de las necesidades de dar respuesta a esos aspectos de respeto hacia el medio ambiente. Bueno, pues en este sentido, entre todos podremos dar respuesta a estas necesidades y paso a la siguiente parte, que es cómo dar respuesta a estos reglamentos, ¿no? A uno de los reglamentos que nos ocupa. Fenomenal, Esperanza. Pues ya vamos a entrar en materia después de esta pequeña apertura de contexto. Y por nuestra parte, mi compañera Amanda Soler, que como os decía, forma parte del equipo de Advocacy de Amfori y está basada en Bruselas, aunque tenemos la suerte de que es española y habla perfectamente español, va a hacer una intervención sobre lo que sabemos hasta ahora de la legislación y todo el marco general. Y después tenemos también a Marta Salvador de PFC, que va a aterrizar un poco más en el proceso en sí. Así que, Amanda, creo que estás por ahí. Hola María, muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Te escuchamos perfecto y creo que puedes compartir pantalla si no me dices y te habilito. Un momentito. Creo que sí que funciona. Vale. Vale, ¿me confirmáis si podéis ver bien? La vemos bien. Vale, fantástico. Y nada, un placer estar aquí con todos vosotros y compartiendo el panel con las compañeras de PFC y con María, que ha hecho un fantástico trabajo organizando este webinario. De antemano, María ha comentado que soy española y es cierto, es un placer aquí, pero me vais a disculpar si hago alguna garrafada de Spanglish, porque normalmente trabajo en esta legislación en inglés. Y permitidme de manera rápida simplemente comentar que es un momento apasionante, si puedo llamarlo de esa manera, porque justo ahora es donde estamos a punto de ver el texto final y es una legislación donde el proceso legislativo ha ido muy rápido, es una legislación prioritaria dentro de lo que es el Pacto Verde Europeo, como ahora comentaré, pero la verdad es que las discusiones sobre
sobre implementar una legislación en materia de deforestación se llevan ocurriendo mucho tiempo. Y esta es una legislación, digamos, única en su... de índole única, porque es la primera legislación, bueno, pues que tanto cubre cadenas globales a nivel de deforestación como además deforestación más allá de la legalidad, pero mis compañeras discutirán esto, comentarán esto en un momentito. 2 minutos para reflexionar un poquito sobre bueno, la lógica que ha seguido la Comisión Europea y por qué ha decidido desarrollar dicha legislación. La Comisión Europea se ha basado sobre un informe de la FAO que indica que 420 millones de hectáreas de bosque se han perdido entre 1990 y 2020. Y además, el 90% de la deforestación global está causada por la agricultura comercial, es lo que se estima. Dentro de esto, vemos que gran parte de la deforestación, bueno, la mayoría de la deforestación que lleva ocurriendo está ligada a la deforestación ilegal, pero también hay una parte importante de deforestación legal, porque obviamente los regímenes legales en los países de aprovisionamiento pues son muy variados, ¿no? Entonces, un 30% de la deforestación destinada a la agricultura comercial en países tropicales es legal, de hecho. La Unión Europea es uno de los principales consumidores de productos asociados a la deforestación y a la degradación forestal. Se calcula que el consumo de la Unión Europea representa alrededor de un 10% de la deforestación mundial. Y bueno, pues también comentar que la deforestación y la degradación de los bosques son importantes causas del calentamiento global y de la pérdida de biodiversidad. Y aquí nuestra compañera Esperanza ya ha mencionado, ¿no? digamos, las exigencias o las expectativas en materia de cambio climático, de neutralidad climática, bueno, los derechos sociales asociados a la tierra. Y es que la deforestación es un gran contribuidor, ¿no? a estos problemas y se considera que representa alrededor de un 11% de las emisiones de gas invernadero a nivel mundial. Y por último, basado en estos datos que he comentado, curioso dato, la Comisión Europea espera a través del reglamento reducir 31,9 toneladas métricas de CO2 por año. ¿En qué punto nos encontramos? Y aquí es donde viene el momento apasionante. No voy a entrar en detalle sobre toda la línea porque vamos un poquito justos de tiempo y quiero dejar paso para mis compañeras que darán la parte técnica. Pero bueno, simplemente mostrar que lo que os comentaba, esta legislación es parte de un largo proceso de discusiones, empezando por la implementación del Reglamento de la Madera que se publicó en 2010 y entró en vigor en 2013, y que se consideró, digamos, un reglamento piloto, ¿no? O sea, como los que tengáis ya experiencia en el Reglamento de la Madera, veréis que muchas de las provisiones legales en el marco, en la legislación de la que estamos hablando hoy, están basados en el Reglamento de la Madera de 2010. En 2019 la Comisión publicó un comunicado donde listó una serie de acciones para contribuir a revertir y a parar la deforestación a nivel global en las cadenas de valor. Y bueno, pues indicó cinco prioridades, entre las cuales se indicaba fomentar el consumo de materias primas y de productos derivados que no estuviesen ligados a la deforestación en el país de origen, así como la cooperación internacional con los países de aprovisionamiento, pues para revertir las causas de deforestación a nivel nacional, local, y también mejorar la calidad y la disponibilidad de información relevante en las cadenas de valor, ¿no? Para que las empresas y los organismos certificadores puedan acceder
de manera más fácil a información de calidad que les ayude digamos, a gestionar esos riesgos de deforestación. Comentar que en diciembre de 2019 la Comisión Europea publicó el Pacto Verde Europeo, que todos conocemos, y como bien María ha dicho, bueno, pues este reglamento está estrechamente ligado al Pacto Verde Europeo y es parte de un tsunami legislativo que estamos viendo ahora mismo. Y principalmente, como ya he comentado en la slide anterior, la intención de este reglamento, bueno, se espera que contribuya de manera significante al objetivo de neutralidad climática para el 2050 y también a los objetivos de biodiversidad que están en el Pacto Verde Europeo. Y bueno, pues después el Parlamento Europeo lanzó su propia iniciativa con recomendaciones para la Comisión. Hubo un sondeo a nivel europeo donde participaron miles y miles de personas y expresaron su interés para que surgiese una legislación de este tipo. Y después, pues finalmente, en el noviembre de 2021, la Comisión publicó su propuesta de reglamento, después del cual pues se dieron las negociaciones interinstitucionales de septiembre a diciembre. En diciembre del año pasado se llegó al acuerdo y ahora la parte importante que quiero mencionar es que ahora mismo se espera que el texto final se publique en abril-mayo y entre en vigor 20 días después. Así que con lo referente a la entrada en vigor estamos con vistas a mayo-junio de este año. Y ahora mismo pues se están revisando los últimos detalles, no a nivel de las provisiones legales como tal, no esperamos que el texto final cambie mucho, pero sí a nivel, bueno, pues pequeños detalles a nivel lingüístico y de traducción. Cabe destacar, por último y muy importante, que esto es un reglamento, no es una directiva, lo cual quiere decir que tendrá aplicación inmediata en los países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, las provisiones legales y las responsabilidades legales no comenzarán a aplicar de manera inmediata. Digamos que el reglamento permite lo que llamamos periodo de gracia para las empresas. Y aquí he visto que tenía un error, me disculpáis, no es periodo de transposición porque no hay transposición, es periodo de gracia, de 18 meses, mediante el cual, bueno, pues espera que las empresas y las autoridades competentes se preparen. Este periodo se amplía a 24 meses en el caso de micro y pequeñas empresas y por lo tanto esperamos que las responsabilidades comiencen a aplicar, las obligaciones legales comiencen a aplicar sobre el cuarto trimestre de 2024 para la mayoría de empresas o el segundo trimestre de 2025 en el caso de micro y pequeñas empresas. En términos de disposiciones generales, no voy a entrar un montón en detalle porque creo que me estoy excediendo, pero comentaros un poquito bueno, pues de qué manera funciona la EUDR, como la llamamos nosotros, o el Reglamento de Forestación. Como ya os comentaba, el objetivo principal, y es obvio, es minimizar el consumo de productos provenientes de cadenas de suministro asociadas con deforestación y degradación forestal. La manera en la que está el reglamento velará por este objetivo es a través de dar una serie de obligaciones, imponer una serie de obligaciones de diligencia debida que vendrán en 3 fases. Para las empresas, estas 3 fases consisten en identificar, bueno, mapear toda la cadena de valor de aprovisionamiento hasta la parcela donde los productos se han producido. Después, identificar el riesgo de que esos productos vengan ligados a la deforestación y finalmente mitigar esos riesgos. Estas obligaciones en materia de diligencia debida están combinadas
con un sistema de benchmarking por países, donde la Comisión Europea asignará un nivel de riesgo a los distintos países de aprovisionamiento. El nivel de riesgo será estándar, bajo riesgo o alto riesgo, que vendrá asociado a las obligaciones de diligencia debida. Por ejemplo, las compañías que importen productos de países de bajo riesgo tendrán un régimen simplificado de diligencia debida. Mis compañeros explicarán después. Y finalmente, estas dos provisiones se combinan con una prohibición en el mercado, que yo creo que es quizás el elemento más interesante de esta legislación, porque a diferencia con la directiva de diligencia debida, este reglamento impone una prohibición de mercado, es decir, los productos que incumplan o que no estén alineados con los requerimientos no podrán entrar en el mercado europeo o ser exportados del mercado europeo. Y para garantizar esto, las empresas tendrán que realizar una declaración de diligencia debida. De nuevo explicaremos esto más tarde. Importante también mencionar que, a diferencia del reglamento de la madera, los requerimientos van más allá de la legalidad, es decir, ya no estamos mirando solo que los productos hayan sido producidos de manera legal en el país de aprovisionamiento o de origen, sino que también hay un requerimiento de que estos productos no deben estar asociados a la deforestación. Y también se incluye una serie de un requerimiento importante como parte del primer paso de las obligaciones de diligencia debida, que es la trazabilidad completa de la cadena de aprovisionamiento, y esto viene con coordenadas de geolocalización. Las empresas deberán recolectar las coordenadas de geolocalización e incluirlas en su declaración de diligencia debida. Las obligaciones también han sido extendidas, es decir, anteriormente actualmente las obligaciones son principalmente para los importadores. Ahora las obligaciones se extienden a otro tipo de empresas, como por ejemplo grandes comerciantes, marcas, etcétera, y son compartidas, o sea, los operadores, independientemente del tamaño, así como grandes comerciantes, compartirán las mismas obligaciones. No voy a entrar en detalle, de nuevo lo abordaremos en un momento. El ámbito de aplicación de los productos también es bastante más extenso. Hoy nos centraremos más desde la perspectiva de la madera, pero cabe destacar que también se incluye la soja, el cacao, el café, ganado vacuno, palma aceitera y caucho, así como productos derivados, por ejemplo, guantes de goma, neumáticos, una extensa lista de productos. Y finalmente la aplicación se realizará a través de dos fases, mediante supervisión administrativa por parte de, primeramente, aduanas y segundo, autoridades competentes. Habrá esto, digamos que, se realizarán dos tipos de check. Y finalmente, comentar un poco los mensajes clave que yo creo que es importante destacar. Primeramente, que el ámbito de aplicación, que como ya he comentado es bastante más extenso, es progresivo. Es decir, ahora mismo se han incluido o se ha intentado limitar la lista de productos y materias a las materias que se han identificado como con mayor impacto o mayor ratio de deforestación. Sin embargo, la Comisión prevé que la lista de productos se irá revisando de manera progresiva y se espera que haya una primera revisión el segundo trimestre de 2025. Segundo, el ámbito de aplicación personal ha sido ampliado, como ya os he comentado, ya vamos mucho más allá de importadores y a través de obligaciones compartidas.
Es decir, se espera que los comerciantes tengan las mismas obligaciones que los operadores, lo cual pues, va a afectar a grandes marcas y a vendedores que van a estar expuestos. También se da una complejidad añadida para las empresas, más allá de la legalidad. Como ya lo he explicado, ya no basta simplemente obtener documentos que certifiquen que los productos han sido producidos de manera legal en el país de aprovisionamiento, sino que las empresas tendrán que probar y bueno, hacer su propio ejercicio de investigación para certificar, para probar que sus productos no están asociados a deforestación. Aunque sea legal la deforestación. Y finalmente pues, se incluyen una serie de requisitos de trazabilidad completa y geolocalización que ya he comentado, que requerirán bueno, pues, un extra esfuerzo por parte de las compañías. Cabe destacar que la Comisión Europea prevé lanzar una plataforma con una serie de herramientas satélite para ayudar a los actores bajo la legislación, pero todavía no tenemos mucha información sobre cómo se va a ver esta plataforma, cómo se va a realizar. Y finalmente, algo que creo es fundamental comentar es que creemos que cada autoridad competente, que son las que realizarán los chequeos, podría tener su propia interpretación o aplicación de los controles y de las acciones que requieren a las compañías. Y bueno, pues aquí desde Amfori es un mensaje que estamos realizando, bueno, que estamos lanzando a las instituciones y repitiendo de manera incesante que bueno, pues, debería haber una cierta armonización a través de todos los países. Y bueno, sin más demora, le paso la palabra a María y a mis compañeras, con muchas ganas de escuchar la parte técnica. Gracias. Gracias a ti, Amanda. Voy a dar paso a Marta para que pueda ir compartiendo, a Marta Salvador de PFC, para que pueda ir compartiendo su presentación, que se va a centrar en el ámbito de la madera, pero como ha señalado Amanda, la novedad principal, bueno, la novedad para muchos que no están metidos en este ámbito desde hace tiempo es la cantidad de productos que se ven afectados y que el término deforestación nos puede llevar a confusión, porque hablamos de mucho más y además hablamos de una ley que es particularmente exigente y bueno, queda toda la parte de ver la implementación, pero que es bastante exigente por lo que podéis ver. Marta, ya veo tu pantalla, así que adelante, cuando quieras nos va a trasladar un poco la parte más práctica con un ejemplo concreto. Bueno, más o menos con todos los pasos que habría que ver. Así que adelante, ¿me escuchas, Marta? Sí, muchas gracias. Fenomenal. Lo primero, muchas gracias a vosotras dos por haber organizado la parte dura de la organización del evento, un exitazo con 200 inscritos. Luego, segundo, pedir disculpas si no somos capaces de responder a todas vuestras expectativas. Estamos haciendo, es un reglamento complejo, queda mucho por saber e incluso respuestas que no hemos conseguido tener todavía por parte del Ministerio, pero vamos a hacer un intento de aclarar las dudas que hemos podido resolver. Para partir de lo conocido, que es el reglamento de la madera, que es lo que ha comentado anteriormente Amanda, vamos a hacer un paralelismo, pretendemos hacer un paralelismo con ese reglamento para todos aquellos que ya sois conocedores del EUTR y frente al EUDR, ¿no? Entonces, partimos de este reglamento de la madera, que se aprobó en el 2010, pero tuvo un periodo de prácticamente 3 años para que entrara en aplicación. En este caso, en el EUDR, en deforestación, estamos hablando que van a dar 20 días. Entonces, por ir viendo los paralelismos, en este reglamento de madera, por simplificar y no decir EUTR, EUDR, voy a hablar de madera o de deforestación. En el de madera, un elemento clave para entender el reglamento era entender si la empresa era un agente o si era un comerciante. Si era agente, tenía la obligación de tener un sistema de vigencia de vida, y si era comerciante, lo que tenía que tener era un control de a quién había comprado y a quién había vendido, ¿vale?
vinculado a este reglamento hubo un cambio legislativo en España para poder tener el control de las infracciones, que eso sí que tiene que tener una transposición nacional. Y además se elaboró un plan nacional de control. En el caso del reglamento de la madera no había un mínimo común a nivel europeo, pero en el caso de deforestación sí que lo va a haber. Y sobre eso luego el plan de control nacional ya tomará las medidas de cómo hacerlo. Queríamos resaltar que en el caso de la madera, productos certificados, en ese plan nacional de control, las empresas que estaban certificadas y el producto estaba certificado, en este caso con PFC, se consideraba que tenían el máximo nivel de confianza, por lo tanto tenían menos probabilidad de ser controlado por parte de la administración competente. Por remarcar qué diferencia hay entre agente y comerciante, que es el elemento clave de entender estos reglamentos, ¿vale? En el caso de los agentes, tienen que tener un sistema de licencia de vida. En el de la madera, eso implicaba que todo aquel que cortara madera dentro de la Unión Europea era agente, y lo mismo aquellos que importaran una serie de productos que estaban asociados al anexo 1, que venía qué productos estaban afectados por el reglamento. En el momento que eras importador de esos productos o cortabas dentro de la Unión Europea, eras agente. Y eso implicaba que tienes que tener, porque el reglamento sigue en vigor, tienes que tener un sistema de licencia de vida. Además, ¿qué tenían que hacer? Eso era común a toda Europa, pero en el caso de España se estableció que tenían que hacer una declaración de cantidades en el registro del Ministerio de qué cantidades de producto habían puesto en mercado. Y esto es para los agentes, una declaración anual. Y repito anual porque ahora vamos a ver una gran diferencia con el tema de la deforestación, con el reglamento de deforestación. En el caso de que fueras un comerciante, lo único que tenías que tener era un registro de a quién habías comprado tus materias primas y a quién habías vendido tus productos. Es decir, estás obligado a mantener, si eres comerciante, a mantener una trazabilidad de a quién compras y a quién vendes. Pero ahora ya entramos en el reglamento de deforestación, ¿vale? Como comentaba Amanda, ahora a día de hoy es una propuesta de reglamento. El último texto publicado es el que en una carta de la Comisión se traslada para ya la revisión formal. Tenéis aquí el enlace, yo creo que la presentación de Amanda también está. El texto está todavía en inglés, entonces está todo el proceso de traducción y de revisión lingüística, pero no se esperan cambios legales o que afecten a requisitos. Entonces, en este reglamento de deforestación vamos a ver quiénes son los agentes, que ya habéis visto que tienen una carga mucho mayor que el comerciante, quiénes son los agentes y quiénes son los comerciantes. Se consideran agentes, todo este bloque primero, el que está en azul oscuro, son muy parecidos a lo que tenemos en madera, importadores y el productor nacional. Eso es como está ahora mismo el reglamento de la madera. ¿A quiénes meten como segundo operador o downstream operator? Que va a ser como un agente secundario, ¿no? Y esto es lo nuevo de este reglamento, porque también incluyen a los transformadores y a lo que son comerciantes, pero que no son pymes. Es decir, yo soy una empresa que está produciendo una fábrica de chocolate en España y está comprando productos a una empresa que ya lo ha importado. Él, como es una gran empresa, se le considera también dentro de este grupo de operadores. Y lo mismo, que es otra de las grandes novedades de este reglamento, es que también afecta a los exportadores. El de la madera solo afectaba a los que entraban en la Unión Europea. En este caso, el reglamento de la deforestación afecta tanto a los que introducen esta serie de productos que ha citado Amanda, como a los que lo exportan. Por lo tanto, le añade complejidad, aparte de que añaden productos, añade complejidad al hecho de que también incluyen todo esto a los exportadores. Y vamos a diferenciar, y para eso he puesto esta raya aquí en naranja, entre estos que son operadores frente a los que son comerciantes. Y consideran comerciantes únicamente a los que son pymes, a los que tienen un papel de comerciante y además son pequeñas empresas. Porque si son grandes empresas,
ya los meten en el bloque de los operadores. Entonces vamos a ver qué es lo que exige a este bloque de los operadores. Pues lo primero que se les exige es establecer un sistema de diligencia de vida, que esto, los que ya tenéis experiencia con la madera, pues en principio la filosofía es la misma, 3 etapas: recopilar información, con esa información evaluar el riesgo y en el caso de que haya riesgo mitigarlo. Entonces vamos a ir viendo en el cuadrado verde que voy a ir poniendo en el lateral cuáles son la información, los elementos clave de esa etapa del sistema de diligencia de vida. Entonces, todos los que no tengáis experiencia en montar un sistema de diligencia de vida, bueno, pues lo que hay que tener es primero la parte de recopilar información. En el caso del reglamento de deforestación, pues lógicamente tienes que tener un registro de qué es lo que estás comprando, qué cantidad y de qué país de producción, elemento clave. Y lo que es nuevo absolutamente en este es la geolocalización de las parcelas. Parcelas a nivel de landowner, o sea, a nivel de propietario, lo cual lo hace complejo. Estamos esperando también que cuando se elabore el reglamento, finalmente se apruebe, se va a poner va a haber una publicación de una guía de aplicación y esto va a ser uno de los elementos clave. Cómo llegar al nivel de geolocalización a nivel de parcelas con productos como puede ser una mezcla, como puede ser una fábrica de papel en el que como tú has comprado una pasta de papel que procede de muchos pequeños propietarios, cómo llegar a este papel a saber cuál es la geolocalización de las parcelas de las que procede todo este lote, ¿no? Entonces esa es la parte más compleja y cómo se va a ir acumulando toda esa información a lo largo de la cadena de suministro. Lógicamente van a tener que saber como recopilación de la información quiénes son tus proveedores y a quién se lo has vendido. Y tienes que recabar suficiente información para poder luego seguir la siguiente etapa, la evaluación de riesgos. Es decir, tienes que capturar toda la información que necesites para poder demostrar que es un riesgo despreciable de proceder de una deforestación o de una degradación forestal, que este es otro concepto que también añade la ley. No solo habla de deforestación, habla de degradación forestal. Vale, esto sería la fase de recopilar información. Si nos vamos a la fase de evaluación del riesgo, aquí vemos, habla el primer elemento para la evaluación del riesgo es de qué país procede, el riesgo del país de producción. Actualmente en el reglamento de la madera se usa mucho el mapa de países para evaluar el riesgo en base a los países. Se usa mucho el mapa de Transparencia Internacional en el que se hace una evaluación en función del nivel de percepción de la corrupción del país y es decir, se usan fuentes externas. En este caso, en este reglamento, la Comisión va a sacar lo que ha citado Amanda, que es el benchmarking, en el que lo que va a hacer es evaluar los países para definir si son países de alto riesgo o de bajo riesgo y cuando hay incertidumbre lo llama estándar, un riesgo estándar, que supongo que la traducción correcta sería medio, pero no me he arriesgado a hacer una traducción oficial. Entonces, ya no se usan fuentes externas, sino que para evaluar el riesgo del país, todos van a salir con riesgo estándar y la Comisión va a tener que ir sacando cuál es la evaluación del riesgo, tanto de los países dentro de la Unión Europea como de los países de fuera de la Unión Europea. Y bueno, en el reglamento establece cómo tienen que hacer esa evaluación de los países. Un elemento clave para saber si hay riesgo es si hay bosque en el país, lógicamente, si hay una prevalencia de deforestación o de degradación forestal en ese país, complejidad de la cadena, es decir, a lo mejor te están diciendo que viene de un determinado país, que es de bajo riesgo, pero han pasado por 20 empresas entre medias, con saltos de distintos países, la credibilidad de esa cadena baja porque es una cadena muy compleja. Por lo tanto, a lo mejor te están diciendo que viene de un país con bajo riesgo y realmente es un alto riesgo. Luego otro riesgo de lo que es la mezcla con otros materiales y la elusión, que es la evasión de impuestos, sería un elemento de la elusión. Presencia de pueblos indígenas, corrupción, objeciones fundamentadas, conclusión de los grupos de expertos de la Unión Europea, es decir, van a ir sacando publicaciones para ir evaluando el riesgo de esos suministros. Y como citábamos anteriormente en EUTR,
en el reglamento de la madera, la certificación, en el caso del reglamento de la madera, lógicamente las certificaciones forestales, en cualquier otro tipo de certificación asociada al producto en concreto, se va a considerar como información complementaria útil para valorar los criterios en esa evaluación del riesgo. Es decir, cualquier sistema o unos determinados sistemas de certificación se pueden usar en la evaluación del riesgo, y en este reglamento, en la deforestación, lo indica en el considerando, en el que dice: con el fin de reconocer las buenas prácticas podrían utilizarse sistemas de certificación u otros sistemas de verificación. Entonces, esto sería un elemento más para poder hacer la evaluación del riesgo. Si después de haber hecho la evaluación del riesgo me sale que el suministro es de riesgo alto, o sea, de riesgo significativo, no he conseguido evaluarlo y llegar a un riesgo despreciable, entonces si sigo en riesgo significativo, entonces pasaríamos a la tercera etapa de este sistema de diligencia debida, que es la mitigación del riesgo. Entonces, aquí hay dos mecanismos básicos para poder mitigar el riesgo. Pues tener información complementaria, básicamente, es decir, mitigación, pues solicitar información, hacer una gestión del riesgo, pues ir allí, valorar lo que tienen, conseguir más estructura de la información que había recibido al principio, hasta llegar a una auditoría independiente, visitar, imaginaros en este caso, en el caso de la madera, pues Finlandia es un país frontera con Rusia. Rusia era un país de alto riesgo, pues bueno, era relativamente fácil que para comprar esa madera en Rusia, pues los operadores, los agentes de Finlandia, pues estaban muy en el día a día de la documentación y haciendo las auditorías sobre terreno en Rusia. Y si finalmente, después de hacer toda esta captura de información complementaria, no consigo que ese suministro o no consigo la información completa o me sigue dando riesgo significativo, pues no vaya a tener más remedio que, para mitigar el riesgo, es no comprarlo, es decir, cambiar de proveedor o cambiar de origen. Es decir, todo aquello que me salga riesgo significativo no lo vas a poder comercializar, porque ya estarías incumpliendo la legislación. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es, si te sale riesgo significativo en la evaluación, en la aplicación de este sistema de diligencia debida, es no comprarlo, cambiar de proveedor. Y esto es uno de los elementos clave que se mantiene tanto en el de madera como en el de forestación, que todo aquello que no hayas conseguido hacer una evaluación y llegar a un riesgo despreciable, no lo puedes poner en el mercado. Vale, una vez que ya tienes establecido este sistema de diligencia debida, ahora tu obligación como operador o como agente es ejercerlo, y establece el reglamento dos posibilidades de nivel de aplicación de ese sistema, y uno lo habla del completo, las tres fases que yo he citado, que no sé si me va a dar tiempo a contar. Entonces, uno de los elementos clave que os he citado antes es que antes se hacía en España, en la madera, una declaración responsable anual, en marzo del año siguiente, de lo que habías hecho en todo el año anterior. Ahora tienes que hacer una declaración de diligencia debida antes de poner el producto en el mercado. Y en base a esa declaración de diligencia debida, que lo vas a hacer, para que os vayan sonando las siglas, es el DDD, lo tienes que hacer en un registro informático que va a desarrollar la comisión. Es decir, ya no se hace la declaración a escala nacional, sino la declaración se hace a escala comisión, y cuando tú haces esa declaración en el registro informático de la comisión, te va a asignar un número. Y ese número de referencia es el elemento clave para poder hacer la continuidad del sistema de diligencia debida. Entonces, una vez que lo has registrado, o sea, has aplicado el sistema de diligencia debida, lo declaras ante la comisión, en este registro informático te asignan un número de referencia, y este número de referencia, cuando tú eres importador, es el que tienes que aplicar para poder incorporar ese producto al mercado nacional, es decir, es el número único administrativo, y también aplicará ese número, lo van a necesitar todos los exportadores. Tienes que conservar todos los registros documentales que te han permitido hacer este sistema de diligencia debida y, por tanto, la declaración durante al menos 5 años, y ese sistema de diligencia debida que tú has creado
tienes que comprobar anualmente que todo está funcionando bien. Entonces haces una revisión de ese sistema de diligencia de vida, o si hubiera cambios legislativos, o si había un país que antes era de bajo riesgo, ahora es de alto. Bueno, pues todo eso lo tienes que ir chequeando en el momento que se produzca el cambio, o al menos con carácter anual. Si tú estás comprando un determinado producto en un país de bajo riesgo y has evaluado por la documentación que tú tienes que no hay una complejidad en la cadena de suministro y que no hay riesgo de evasión de impuestos ni de mezcla con otros productos, entonces podrías aplicar un sistema de diligencia de vida simplificado. ¿Qué significa eso? Que te quedarías en la etapa de recopilar la información. No tendrías que pasar a todo lo demás, porque ya tienes el bajo riesgo y ya has visto que no es una cadena compleja y no tienes riesgo de elusión y de mezcla. Entonces, esto será de aplicación probablemente. Imaginaros que estás comprando un producto en España, ganadería de vacuno en España, el agente que es el productor de ese ganado hace la diligencia de vida. España es bajo, imaginaros que España es bajo riesgo, ellos la complejidad es cero porque es el propio agente y él tiene conocimiento de que está pagando todo, por lo tanto podría aplicar un sistema de diligencia de vida simple. Aplicando toda esa documentación que él ya tiene, ya estaría hecho. Lo podría declarar en ese registro de la comisión, ya tendría el número y ese número es el que va a transferir a su cliente. Ay, no sé qué ha pasado, que he vuelto al principio. Vale, sí. Entonces ahora todo esto, lo que he estado comentando hasta ahora, es lo que le afectaría a los operadores. Y ahora voy a pasar a contarles lo que les afecta a los que son comerciantes. Entonces, a los que son comerciantes pyme, perdón, porque el comerciante no pyme entra como un operador, el comerciante pyme lo que tiene que hacer es saber, es decir, garantizar trazabilidad a quién está comprando y a quién está vendiendo, disponer de los números que he citado antes, de la declaración de diligencia de vida, y conservar esa información durante 5 años. Es decir, el comerciante pyme tiene mucha menos carga, pero la tiene. Y de forma muy similar a lo que hace a día de hoy en el reglamento de la madera, la única diferencia o la diferencia más importante es disponer de los números de la diligencia de vida de sus proveedores, cosa que antes esto no existía. Y un poco por cerrar, hemos preparado, bueno, si hay alguien del Ministerio, esto es prácticamente la presentación que han hecho ellos la semana pasada. He ido cogiendo información y adaptándola un poco a esta presentación, intentando resaltar cuáles son los elementos clave de la diferencia entre el reglamento de la madera y el reglamento de la deforestación. El EUTR no establece controles fronterizos frente a la deforestación, que sí, es decir, hay un control en aduanas y también dentro del mercado interior, y se establece la declaración de diligencia de vida de los productos. Es decir, esto es lo que citábamos, el nuevo elemento de este reglamento. Las obligaciones de los operadores, ellos deben establecer un sistema de diligencia de vida en ambos casos. La gran diferencia es que en el reglamento de deforestación se incluye la geolocalización, presentar la declaración previa puesta en el mercado. En el caso de la madera, la ley de montes establecía que había que hacer una declaración responsable, y en este caso el alcance del sistema de diligencia de vida es mucho más alto y el riesgo se establece a nivel país y lo va a establecer la comisión, estándar, alto o bajo. Y luego las obligaciones de los comerciantes en la madera solo deberían hacer la trazabilidad, y en este caso, si son pymes, es bastante similar, más el tema del número de diligencia de vida. Y si no son pymes, tienen que cumplir las mismas obligaciones que si fueran operadores. Esos son los operadores secundarios que hemos visto anteriormente. Bueno, con el tiempo que he tenido no hemos podido profundizar más allá, pero esperamos que esto por lo menos os permita hacer una lectura del reglamento con un poquito más de amabilidad en el texto. Muchas gracias a todos vosotros por escucharnos, y aquí tenéis nuestros contactos para cualquier posible duda. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marta. Efectivamente era un reto con el tiempo que has tenido sintetizar un montón de información, pero yo creo que ha quedado verdaderamente muchas cosas, las que sabemos, muy clara.
Nos queda muy poquito tiempo, como era de prever, para preguntas, entonces vamos a dar paso yo diría que contestéis una Amanda y otra Marta, si os parece, y el resto lo que os proponemos es que vamos a intentar recopilarlas porque vemos que este tema efectivamente está generando muchísimo interés, hay muchas preguntas, algunas concretas, pero otras que quizá pueden interesar a toda la audiencia, entonces vamos a intentar hacer un documento de preguntas y respuestas que aquellos que nos hayáis dado el permiso os lo compartiremos en unos días cuando hayamos podido recopilar toda la información y las preguntas que podamos efectivamente responder. Y bueno, también, dado el interés, seguramente vamos a valorar la posibilidad de hacer nuevas sesiones ya centrándonos en temas más específicos, porque como decía Marta, es complicado profundizar en tan poquito tiempo, pero bueno, el objetivo de hoy también era que os llevarais una visión general de lo que viene, de quién está afectado y en qué va a consistir. Eso yo creo que lo hemos cumplido y valoraremos conjuntamente entre ambas organizaciones la posibilidad de hacer nuevas sesiones ante el interés que desde luego vemos que despierta. Voy a dar paso a Amanda para que responda en directo, aprovechando los 5 minutos de cortesía que os vamos a robar. Y si quieres, Marta, después también responder una, y el resto, ya os digo, vamos a hacer un documento de preguntas y respuestas porque efectivamente hay muchas. Amanda, ¿estás por ahí? Hola, sí, María, voy rápido y de verdad mis disculpas porque estoy corriendo, revisando el texto para responder, pero es que estoy muy contenta de haber recibido tantas preguntas, pero claro, como tenemos que verificar con el texto cada cosa, al final Sí. no me ha dado tiempo, pero eso, os enviaremos un documento con las preguntas. Vale. Difícil de elegir, pero bueno, creo que han habido preguntas interesantes sobre el tema de saltarse si el gran comerciante está dentro, entonces cabría el riesgo de que el importador deba pasarle los datos de su proveedor fuera de Europa y entonces se lo salte. Esto es algo que nosotros afrontamos todos los días con las herramientas que tenemos y estamos en constante discusión para precisamente evitar esto. Entonces es algo de que me gustaría invitar a mis compañeros de las herramientas quizás a una siguiente sesión para ver cómo abordan esta temática. Bajo el ámbito estricto de del reglamento, yo creo que no se daría ese riesgo porque básicamente lo que tiene que pasar el importador sería el número de referencia de la declaración de diligencia debida, y tenéis, digamos, la estructura en el texto legal, está en un anexo. No se requiere la dirección ni el contacto del proveedor, del importador, ¿vale? Se requiere simplemente, pues eso, que esa declaración exista y que la declaración tenga las coordenadas de geolocalización. Eso es lo que necesitaría. Obviamente, dependiendo de la relación con la compañía, es una cosa u otra. Y luego, perdón, muy rápido, es que me han enviado un mensaje directo. ¿Por qué tanta prisa en el reglamento? Lo intento contestar en 20 segundos. La madera es uno de los mayores contribuidores a deforestación. Representa el 8,6% de deforestación de los productos en el reglamento. Sí que es cierto que no es la que mayor deforestación produce y está relacionado con, por ejemplo, con el aceite de palma, que representa un 34%, la soja un 32%, pero sigue siendo un contribuidor importante. Además, está en el reglamento actual, que es sobre lo que se basa el nuevo reglamento, entonces tiene sentido que siga ahí. Y además se ha presionado mucho para agilizar el proceso porque la deforestación es un problema que se ve como muy importante a nivel global. Está ascendiendo y además es un significante contribuidor a los objetivos de neutralidad climática de la Unión Europea, ¿vale? Por eso se ha puesto esa presión. Y ya aquí termino, me disculpáis y luego vemos. Gracias, Amanda. Efectivamente hay muchas preguntas y como vamos a armar ese documento y previsiblemente habrá más sesiones, pues tendremos tiempo de trazarla. No sé si Marta te ha dado tiempo, porque ha sido muy poquito, a ver alguna pregunta y contestarla en directo. Ya directamente os emplazamos a recibir ese documento aquellos que
que hayáis aceptado recibir comunicaciones por nuestra parte. No sé si, Marta, has visto alguna que se pueda responder. Bueno, así, por aclarar que rápido. sí, efectivamente el reglamento va a derogar el de la madera, por lo tanto supongo que habrá un periodo de convivencia. También es un poco complejo los 6 meses que hay diferencia entre que tienen que aplicarlo las grandes empresas de lo que lo tienen que aplicar las pequeñas. Entonces ahí va a haber 6 meses en los que uno va a estar trabajando contra el de la madera y otro contra los de deforestación. El benchmarking lo va a definir la comisión. Ellos van a establecer qué países son de alto, medio o bajo riesgo y lo va a hacer de todos, de los países dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Una empresa que esté trabajando en el... o sea, que sea un productor nacional, como decía en el caso de la ganadería, o una empresa de madera que esté cortando en España, es un agente, porque es un operador, porque ellos están poniendo por primera vez el producto en el mercado. Y por lo tanto van a tener que tener, muy probablemente, si son productores nacionales, España se espera que seamos un país de bajo riesgo, por lo tanto lo que se va a poder es aplicar un sistema de vigencia de vida simplificado, que consiste en tener la información de quién es el productor. Si eres tú es muy fácil, la cadena de suministro es corta porque eres tú solo. Y además tú ya sabes si tienes la documentación de estar legalmente, es decir, que la evaluación del riesgo que tendría que hacer ese productor, ese agente, sería muy sencillo, sería custodiar su documentación y sobre todo hacer la declaración en el documento, en el registro de la comisión. En el momento que eres importador o eres exportador, eres operador. Por lo tanto, tienes que hacer todo el sistema de vigencia de vida completo. Y bueno, si lo que he ido pudiendo ver por encima en estos minutos, creo que ya ahí están mis respuestas. Si hubiera cosas nuevas, bueno, pues siempre tenéis para eso puesto nuestro email, por si hubiera dudas. Y efectivamente yo creo que, visto el nivel de asistencia y el nivel de preguntas, sí que es necesario establecer nuevos webinarios cuando el tema vaya avanzando. Sí, acabo de dejar y recordar tanto el correo de Esperanza como el mío, por si hay alguna duda adicional a las que tenemos en el chat, o por si alguien no hubiera dado consentimiento para recibir la documentación y quiere recibirla, pues nos podéis encontrar ahí. Y yo creo que vamos a cerrar para ser un poco, nos hemos ido 5 minutos, pero el tema era imposible hacerlo, creo, en menos. Daros las gracias, Marta y Amanda, porque efectivamente teníamos un reto de resumir y yo creo que está claro y nos quedamos con esa conclusión, aparte de lo que quieras añadir, Esperanza, que obviamente es un tema que genera interés y que merece la pena profundizar porque todavía no está todo suficientemente claro y bueno, porque preguntabais por qué tanta prisa, efectivamente es una de las normativas que viene ya. Entonces, cuanto antes estemos preparados, sensibilizados y también intentar ayudar a que os sensibilicéis dentro de vuestras organizaciones, porque seguramente la audiencia aquí es la más interesada, pero efectivamente esto va a tener implicaciones para todas las compañías, pues si lo podemos hacer, estupendo. No sé si, Esperanza, quieres añadir algo más por cerrar. Nada, perfecto, María. Efectivamente, nuestro objetivo era dar una visión general de la situación, ¿no? Un pre a todo lo que viene y efectivamente yo creo que debemos seguir trabajando en esta línea de información, sensibilización y concienciación por parte de todos. Estupendo. Pues muchas gracias a todos por conectaros y que tengáis buen día, porque queda mucho martes por delante y esperamos que os haya sido de utilidad, desde luego a nosotros para saber qué temas os preocupan nos está siendo de mucha utilidad. Así que gracias a todos y buen día. Gracias. Muchas gracias.